Muy bien, ahora vamos a desarrollar el ejercicio 1.84. Este fragmento del video lo voy a también subir a mi canal de YouTube. Y también les voy a pasar los libros con un link. Los libros y sus soluciones de resistencia a materiales y mecánica dinámica. Muy bien, repasemos un poquito. Recuerden que el esfuerzo normal se calculaba como P sobre área y la fuerza P tenía que ser aplicada en la dirección axial. Si es en la dirección axial del elemento, si es que lo vemos de planta, la fuerza P sería un punto, ¿cierto? En el área transversal. Por otro lado, la fuerza cortante se aplicaba en dirección paralela al área de corte o al área de análisis. Nosotros tendríamos la fuerza B que está entrando y su representación en vista de planta sería esta, es paralela al área. Su representación matemática es tau igual a V sobre A, la fuerza cortante entre el área, y en este caso para el esfuerzo normal su representación es sigma, que es P sobre área, el esfuerzo, la fuerza axial sobre el área de aplicación. El esfuerzo permisible, ¿qué son los esfuerzos permisibles? Los esfuerzos permisibles, como se ve en teoría, se calculan a través de un factor de seguridad. Y básicamente son aquellos esfuerzos que no debemos superar para que el elemento no se dañe o no falle. Y básicamente de eso trata este ejercicio. Nos están diciendo que tenemos tres discos, el disco A, el disco B y el disco C. Uno está sobre otro. El disco C tiene una abertura de D igual a 3, de diámetro igual a 3, una abertura circular. Y que los discos están sometidos a una carga de 140 kilonewtons. Nos están diciendo que el esfuerzo permisible de los discos es igual a 350 megapascales, el esfuerzo cortante es igual a 150 megapascales y nos están pidiendo calcular el diámetro más pequeño. Muy bien, para resolver un ejercicio de resistencia a materiales, como les había comentado, en lo que todos se resuelven igual, es la misma fórmula, casi el mismo procedimiento, pero lo que hay que pensar es dónde aplicarlo y cómo. Entonces, el análisis principal es lo que diferencia un ejercicio de resistencia a materiales uno del otro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pensar, si es que nosotros tenemos una fuerza aplicada de 150 kilonewtons aplicada sobre tres discos y tenemos esfuerzos permisibles, ¿cómo es que pueden fallar? ¿Cómo es que van a fallar? Si nosotros nos concentramos únicamente en esto, en el disco A y la fuerza aplicada de 140 kilonewtons, y imaginamos que tanto el disco B y el disco C no lo sientan. Entonces, ¿qué es lo que pasaría o cómo fallaría el disco A? Lógicamente, esta fuerza está siendo aplicada en un punto, en el punto A, como es este caso, entonces va a estar sometido a esfuerzo normal. Entonces, lo primero que deberíamos verificar es que si el esfuerzo normal que soporta el elemento A cumple. Después de eso, ¿qué es lo que podría pasar? Imaginemos que no falla por esfuerzo normal, va a fallar por cortante. ¿Cómo es que fallaría por cortante? Se aplica la fuerza de 140 kilonewtons, este es el bloque A, y va a comenzar a entrar, y va a comenzar a cortar en el área del elemento B. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que analizar? Tendríamos que analizar el esfuerzo cortante que se va a dar del disco A sobre el disco B. Imaginemos después que no va a fallar de esa forma. ¿Qué es lo que va a pasar? Que tanto el disco A no se va a introducir en el disco B, entonces no va a fallar por cortante. El disco B va a comenzar a actuar sobre el disco C. ¿Y cómo es que podría fallar el disco B respecto al disco C? Lo primero podría ser que el área de apoyo, que sería el área que no es hueca, que esté en contacto, no aguante. Entonces, lo primero que tendríamos que analizar, si no aguanta el contacto, lo primero que tendríamos que analizar sería el esfuerzo normal que se da del disco B sobre el disco C. Y después de que todo este elemento, como se transfiere la carga directamente, comienza a introducirse en el disco C, entonces podría analizarse el esfuerzo cortante del disco B sobre el disco C. Muy bien, tenemos esas cuatro posibilidades de falla. Que falle el disco A, que falle el disco B respecto al disco A y que falle el disco C. Y después de eso lo tenemos que relacionar con los esfuerzos permisibles. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, nosotros tenemos que asumir que el esfuerzo que se va a ocasionar en el elemento A, que va a ser igual al valor de P sobre área, lo voy a colocar acá, sea menor que el esfuerzo permisible del elemento A. Y es por eso que nosotros vamos a desarrollar ese ejercicio de la siguiente forma. Primero reemplazamos el valor de P. El valor de P es de 140 kilonewtons. Kilo
10 al cubo, multiplicado por 10 al cubo. El área, como nosotros tenemos el diámetro y no queremos pasarlo a radio porque sería dividirlo entre 2 y estamos inventando una nueva variable, lo vamos a trabajar con diámetro. La fórmula del área respecto al diámetro se calculaba como 1/4 de pi multiplicado por el diámetro al cuadrado. Entonces lo que tendremos que hacer es lo siguiente. Calculamos el valor de pi, 3.141592, lo divido entre 4 y todo esto lo multiplico por el diámetro de 1 elevado al cuadrado. Y recordemos que todo esto tiene que ser menor que el esfuerzo normal permisible. Todo esto es menor que el esfuerzo normal permisible, que es 350 multiplicado por 10 elevado a la 6 megapascales. Entonces, si nosotros tenemos esta expresión, podríamos escribir la misma. Borramos el D1 del denominador, lo vamos a pasar a multiplicar. Y aquí abajo escribimos el valor de 350 por 10 a la sexta. Y todo esto va a tener que ser menor que D1 elevado al cuadrado. Entonces simplificamos esta expresión, lo voy a volver a copiar acá abajo. Lo vuelvo a copiar acá abajo y simplificamos esta expresión. Muy bien, ¿cuánto saldría todo esto? Saldría 5,9 por 10 a la menos 1. Entonces, lo que deberíamos hacer es pasar la raíz cuadrada y tendríamos que D1 va a tener que ser mayor, la posición del signo se mantiene, que la raíz cuadrada que esta expresión. De esta expresión. Entonces, esto resultaría igual a 0.26 y esto es igual a, recuerden que esto estaría en metros. Si lo multiplicamos por 1000 sería igual a 22.6 milímetros. Entonces el valor de D1 tiene que ser mayor o igual que 0.0226 metros. De esta forma habríamos calculado el primer diámetro. Muy bien, ahora tendríamos que analizar el valor de la cortante, si es que la cortante va a cumplir en este caso. Para ello nosotros tendríamos que imaginar que el disco A se va a introducir en el disco B, como habíamos hecho antes, y lo que tenemos que analizar sería el esfuerzo cortante. Pero ¿qué área vamos a utilizar? Tenemos que utilizar el área que se va a generar alrededor del círculo A o del disco A. Entonces, para analizar el esfuerzo cortante del disco A sobre el disco B, tenemos que analizarlo respecto al esfuerzo permisible. Recuerden que no tiene que ser mayor que el esfuerzo permisible. Entonces tiene que ser menor igual que el esfuerzo permisible, que es igual a 150 megapascales. Esfuerzo permisible. Muy bien. ¿Cómo se calcula el esfuerzo cortante de A sobre B? Sería la fuerza cortante sobre el área de aplicación. El área de aplicación va a ser todo el contorno circular del disco A. Multiplicado por la altura, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer la división igual a, ¿cuánto es la fuerza? 140 multiplicado por 10 elevado al cubo. Esa es la fuerza V. Entonces, la longitud de una circunferencia es 2pi por el radio. 2 por el radio nos va a dar el diámetro. Entonces, la longitud de la circunferencia total va a ser pi multiplicado por el diámetro. Y esto va a ser igual a pi, que es 3.141592, multiplicado por el diámetro. Vamos a comprobar este diámetro, que era 0.22. Y todo esto multiplicado por la altura, puesto que estamos analizando esta área de contacto, que sería 20 milímetros, que sería 0.02. ¿Esto a qué es igual? Esto resultaría 9.86 por 10 a la 7. Sí, pascales. Recuerden que son pascales. Si es que lo transformamos al sistema internacional y lo dejamos en megapascales, sería igual a 98.6 por 10 elevado a la super 6 pascales. Y esto sería igual a 98.6 megapascales. De esta forma estamos comprobando que el esfuerzo cortante producido por el menor diámetro, que sería 0.226, no excede al esfuerzo cortante permitido. Ustedes saben que 98.6 megapascales es menor que 150 megapascales. Entonces este diámetro cumple y aseguramos de que el elemento A no va a fallar. Muy bien, ahora analicemos lo siguiente, que sería el esfuerzo normal del disco B sobre el disco C. Esto lo vamos a analizar respecto al área de contacto, que si el área de contacto que transmite la carga de 140 es suficiente para soportar el elemento, pero no conocemos el diámetro de 2.
Entonces, ¿qué podríamos analizar? Primero, podríamos analizar el esfuerzo cortante del disco B sobre el disco C. De esa forma calculamos únicamente el diámetro de 2, puesto que este tipo de falla, recordemos que asumía que tanto el disco B y el disco A se introducían en el disco C. Entonces podríamos calcular el valor del diámetro del disco B, o sea, de 2. Para ello vamos a utilizar el valor de la cortante. Si nosotros calculamos el valor de la cortante, sería igual a 140, lo mismo que teníamos acá. 140 por 10 al cubo multiplicado por 3,14 por el diámetro. Este diámetro nosotros no lo conocemos, es el diámetro de 2, multiplicado por la altura del disco C. El disco C tiene una altura de 10 milímetros, que sería igual a 0.01 metros. Y recordemos que esto tiene que ser menor que 150 multiplicado por 10 elevado a la sexta pascales, ¿cierto? Si es que nosotros pasamos todo esto a multiplicar y todo esto a dividir, tendríamos lo siguiente. Borramos el de 2 de aquí. Tenemos por 1 y multiplicamos todo por 150 por 10 a la 6. Todo esto tiene que ser menor que el diámetro de 2. Si es que nosotros dividimos toda esta expresión, tendríamos que de 2 va a ser mayor que esta fracción, y esta fracción resulta ser 0.3 o 0.297 metros. Entonces, el diámetro de 2 es 0.297 metros. Recuerden que esta es menor igual o mayor igual. Si es que esto lo pasamos a milímetros, lo tendríamos que multiplicar por 1000, que sería 29.7 milímetros. Entonces, el diámetro de 2 tiene que ser mayor o igual que 29.7 milímetros. Entonces, el diámetro de 2 tiene que ser mayor o igual que 29.7 milímetros. De esta forma se asegura de que el elemento C respecto al elemento B, o el elemento B respecto al elemento C, no falle por corte. Lo siguiente que tendríamos que asegurar sería que esto aguante el esfuerzo normal. Para ello nosotros necesitamos calcular el área y trabajar con todo esto. Muy bien. Para ello nosotros necesitamos calcular el esfuerzo normal del disco B sobre el disco C. Eso se halla con el área de contacto. Entonces, el esfuerzo normal del disco B sobre el disco C tiene que ser menor o igual que el esfuerzo permisible, que era 350 megapascales. ¿Esto cómo se calculaba? El esfuerzo del disco B sobre el disco C va a ser igual a el valor de la fuerza, que es 140 kilonewtons por 10 al cubo. Todo esto sobre el área de aplicación. El área de aplicación era pi cuartos por el diámetro elevado al cuadrado, pero ustedes saben que acá nosotros tenemos una región hueca, entonces voy a ocultar esto. Entonces nosotros tenemos que diferenciar diámetros. El diámetro de 2 elevado al cuadrado menos el diámetro de 3 elevado al cuadrado. De esta forma aseguramos que todo esto sea el área de contacto. Entonces, el esfuerzo generado por este contacto tiene que ser menor o igual que el esfuerzo permisible, que era 350 por 10 elevado a la super 6. Entonces, nosotros ya teníamos el valor de D2. Como nos están diciendo que tenemos que trabajar con el más pequeño, vamos a tomar el valor menor, que sería 29.7 o 0.0297, como lo vamos a trabajar en el sistema internacional. Bajamos esta ecuación y nosotros tendríamos que D2 es igual a 0.297 elevado al cuadrado. Para que esto no me traiga interferencias, voy a utilizar la relación igual. Recuerden que esto va a pasar a este lado y nos va a dar una relación de este tipo. D3 va a ser mayor o igual a el valor que está acá, porque si lo trabajo con mayor o igual se me va a confundir la calculadora del programa. Entonces, ya he reemplazado el valor de D2 y lo único que tengo que hacer es calcular el valor de D3. Reemplazo toda esta ecuación y finalmente calculo el valor de D3. Recuerden que esto nos iba a dar mayor o igual, va a ser igual a 0.1938 y esto va a estar en metros. Si es que nosotros lo pasamos a milímetros, sería 19.31 milímetros.
De esta forma habríamos calculado todos los diámetros o la relación de los diámetros respecto a los esfuerzos permisibles, pero ahora nos falta dar la respuesta. ¿Cuál es el diámetro más pequeño? Nos están diciendo que D1 va a ser mayor o igual que 0.0226 metros. Entonces el diámetro más pequeño que podría obtener D1 es igual a 0.2226 metros. Respecto a D2 sería lo mismo. D2 va a ser mayor o igual que este valor, que 0.0297 metros. Entonces el diámetro más pequeño va a ser este límite, 0.0297 metros. Y lo mismo para el diámetro 3. El diámetro 3 tiene que ser mayor o igual a 0.19, por lo tanto el diámetro menor va a ser ese mismo. Le voy a poner uno acá y lo voy a dejar en metros. Esta sería la respuesta. Muy bien. Ahora pasamos a la sección de preguntas.